¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Ya tenemos tiempo de no hacer un audio en vivo, así que quise aprovechar un tiempo para poder pues hablar acerca de varios temas y varias cuestiones que tenemos pendientes, tanto en la página como proyectos vaya netamente personales. Tanto tratamos de poder pues ser de beneficio por medio de estos medios sociales y poder compartir un poco del conocimiento teológico que vamos adquiriendo poco a poco. Y la intención de la página es esa, la intención de la página pues es formarnos un concepto correcto, ya que el cristianismo, vaya, tiene un compendio bastante amplio, bastante grande, en el sentido de que hay muchísima información que podemos conseguir, información que podemos pues vaya, leer en muchos libros en cuanto a la historia de la iglesia, las posiciones eclesiásticas de cada una de las iglesias y denominaciones. Y bueno, es un trabajo complejo. De hecho, hemos estado haciendo algunas encuestas por ahí, por medio de la página. Algunas nos han hecho favor de compartirlas, referente a varios puntos sobre detalles teológicos, sobre perspectivas y otros puntos. Hicimos una encuesta, de hecho no ha finalizado la encuesta, tiene algunos pocos votos, 61 votos más o menos. Y esta encuesta habla acerca de una pregunta, ¿no? Que vaya, algo que hemos escuchado bastante sonado, y más en los medios que comúnmente me he movido, acerca de la reforma, de la nueva reforma que se quiere implantar en Latinoamérica. Y bueno, es una pregunta seria, es una pregunta que nos pone a pensar en cuanto a lo que son las denominaciones, vaya, porque bueno, muchos quieren una nueva reforma. De hecho, algo bastante curioso, cuando la Iglesia Católica Universal Romana, tenía el fin pues de permanecer como una sola iglesia, y ese era el propósito principal de esa unidad. Y pues conocemos que hubo varias divisiones. En la primera, el primer cisma conocido de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa griega se separa de la Iglesia Católica por cuestiones referentes a la procedencia del Espíritu Santo, ya que el católico afirma que el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y los ortodoxos no, los ortodoxos solamente dicen que del Padre. Entonces ellos tienen su postura sobre eso y otras implicaciones secundarias, como en todos los lugares que ocurren ciertas divisiones, ciertos cismas. Ocurre este primer cisma. Después el segundo cisma pues fue en el 1517, que ya estamos por ahí, al 31 de octubre, muy pronto se va a celebrar la Reforma Protestante y van a empezar las críticas que por qué ciertas denominaciones celebran la Reforma cuando no son reformados. Y bueno, ya sabemos cómo ocurre esta celebración épica de la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante se le conoce como el segundo cisma, ese cisma pues que trajo varias denominaciones, como la luterana. Entonces cada uno vaya, dentro de la Reforma, una vez utilicé la palabra reformas, alguien por ahí me corrigió, pero bueno, vamos a utilizarlo de manera correcta, entendiendo que hubo una sola reforma, pero hubo movimientos diferentes en cada lugar, en Inglaterra, en Ginebra, en Alemania y en distintos lugares donde pues obviamente se propuso una reforma conforme a tratar de establecer doctrinas bíblicas, doctrinas correctas, y pues cada uno con su influencia teológica y filosófica pues comenzaron a trabajar en eso, ¿no? Y bien, ese es el segundo cisma. Y ese segundo cisma pues trajo diferentes divisiones: calvinistas, luteranos, anglicanos, y así, de los que eran a favor de Zwinglio, entre otros detalles, anabaptistas. Y ahí fue cuando se comienza todo este mar de divisiones. Pero algo que es netamente cierto es de que los reformadores buscaban una continuidad de la Iglesia Católica. Buscaban una continuidad de la Iglesia Católica Apostólica. No era que querían formar una nueva doctrina o querían hacer una división. El joven y pastor, sacerdote Martín Lutero no tenía esa intención de dividir la iglesia, no era el propósito de él. Entonces
realmente él quería tener esa continuidad. De hecho, los reformadores querían ser llamados como católicos. Para distinguirse de los católicos romanos, pues les decían, obviamente católicos romanos, obviamente papistas. Y por eso se le conoce como la iglesia reformada, a la iglesia que se propuso por Juan Calvino y otros reformadores, en la intención de reformar la iglesia, de volver a las fuentes y a los principios. Esto se establece de esta forma, pero el punto es, y aquí es donde cabe también mencionar ese punto importante, que es una meditación básicamente acerca de la libertad de conciencia. ¿Qué tan viable es el hecho de que los cristianos tengan esa libertad de conciencia? Ya que algunos vieron el movimiento de la reforma, en el caso de Erasmo, apoyaba esa reforma de parte de Lutero por el hecho de que pues era una libertad de muchas, obviamente, corrupciones. No estamos hablando tanto del sistema doctrinal, aunque también había varias corrupciones, obviamente, pero en sí el problema era por la cuestión política, la opresión política de parte de Roma hacia otros países que tenían que rendir las cuentas. Entonces esta reforma, pues lo que quería llevar también, o algunos entendieron que era un punto para la libertad de conciencia. Y es algo bastante, vaya, yo lo pongo como pregunta, mis hermanos, porque pues yo como ustedes no tengo la respuesta total, tengo mis convicciones, tengo mis pensamientos acerca de hasta qué punto es importante y es válido la libertad de conciencia, en qué puntos en realidad no ofende la ortodoxia cristiana, porque hay doctrinas que realmente no podemos decir, aunque algunos podrían interpretar, bueno, la libertad de conciencia significa que yo puedo pensar lo que quiera de Cristo. Bueno, de hecho, pues si hablamos de libertad de conciencia, sí, pero el punto es de que si tú te consideras cristiano, en ese sentido la libertad de conciencia debe de estar sujeta a la ortodoxia, a lo que consideramos parte de las doctrinas centrales del cristianismo, aunque también cabe enfatizar que hay personas que ven cosas que tú tal vez consideras secundarias. De hecho, si alguien está escuchando, bueno, veo que hay algunas personas escuchando el audio, acerca de qué doctrinas usted considera como secundarias, qué doctrinas para usted cree que no afectan la salvación de alguien, o afecta que realmente sea considerado como un cristiano ortodoxo, un cristiano realmente, vaya, pues vaya, que no sea herético, porque hay varias doctrinas. De hecho, para los que se consideran secundarias, o que se consideran doctrinas que tú las puedes creer, pero no afectan tu salvación, no afectan esa comunión, o no afectan el hecho de que tú seas considerado dentro de la ortodoxia cristiana. Aún los católicos, a pesar de que pues hubieron varios anatemas establecidos por parte de la Iglesia Católica hacia la Reforma, después en el Concilio Vaticano II, si no me equivoco, si el Concilio Vaticano II precisamente declara que los protestantes son hermanos separados. Ya la posición es diferente. Ya si un católico usted le dice que es un hereje, pues bueno, mencionan el Concilio Vaticano II, donde los católicos pues confirman que no somos herejes en ese sentido. Aunque bueno, hay católicos que sí lo dicen. Pero lo que es el Concilio Vaticano II declara a las personas como hermanos separados. Entonces, ahí es donde entra esta pregunta: ¿cuáles son las doctrinas primarias, las doctrinas secundarias? Entonces, la encuesta dice de la siguiente manera: ¿cuáles son consideradas, o cuál es la opinión de usted acerca de un movimiento de la Nueva Reforma? ¿Cuál es, pues vaya, el punto de vista que usted tiene acerca de este movimiento? Porque si nosotros nos ponemos, y bueno, mencionando el ejemplo de Martín Lutero y de Calvino, lo que estamos haciendo es mencionar el hecho de que ellos no querían no querían una nueva iglesia. Ellos querían una continuidad de esa iglesia real, de esa iglesia verdadera, de esa iglesia unificada. Entonces, para ellos no querían y no deseaban que hubiera más de separaciones. Para ellos era: vamos a continuar ahora nosotros el legado, y ustedes se apegan a estas doctrinas, las cuales pues son las bíblicas, son las verdaderas, de parte de Lutero, de parte de Calvino, aunque cada uno no aceptó sus doctrinas entre ellos. Aceptaron algunas fundamentales, pero no todas.
como fue la justificación por la fe, pero hubo otros detalles que no aceptaron entre estos movimientos. Hubo rechazo mutuo, rechazo rotundo. Entonces, para ellos no querían que hubiera otros movimientos. De hecho, los anabaptistas pues fueron perseguidos por muchos pues reformados, así como muchos luteranos también, pues de alguna forma incentivaban la persecución, otros no la deseaban. Pero aquí el punto era de que pues el asunto era de que el catolicismo romano fuera quitado de estas ciudades y solamente establecido la doctrina reformada en Ginebra. Hablamos de una doctrina bíblica, conforme a la postura de ellos, que querían que no hubiera más separaciones. Bueno, enfatizar eso, o sea, el punto principal es de que no querían más separaciones. O sea, que la conclusión lógica de que si nosotros, como cristianos, como personas que hemos escuchado mucha teología de parte de famosos expositores de Estados Unidos, queremos una nueva reforma, esto implicaría que las iglesias bautistas, iglesias metodistas, iglesias de Dios, iglesias de asambleas de Dios, iglesias del centro, iglesias de la comunidad cristiana, iglesias católicas, iglesias misioneras, anglicanos, luteranos, etcétera. Todas estas denominaciones tendrían que abrazar la doctrina que nosotros o que este movimiento considera bíblica. Y hice una encuesta, básicamente hice una encuesta y al parecer sigue ganando lo que es pues que las iglesias se mantengan independientes, ya que una nueva reforma realmente implicaría el deseo de que todas las iglesias se monologaran, que todas las iglesias tuvieran la misma doctrina, y ese es el deseo de muchos, que fue el deseo de Calvino, de Lutero, de los reformadores. Sí, ellos no querían y no pensarían que la reforma protestante haya causado tantas divisiones, en el sentido que hay muchísimas denominaciones. En ese entonces estamos hablando de 2, 3, 4 denominaciones, 5 denominaciones, contando obviamente algunas por ahí que no, que no recuerdo, que el nombre no es muy común, como iglesias coptas o iglesias de otros lugares, pero tenían comunión con la iglesia católica. Entonces, ahí son detalles que podemos analizar desde este punto de vista acerca de cómo queremos que ocurra esto. El 51% de los votos dicen que no, que se mantengan independientes, o sea, que no haya una transformación de la doctrina. Esto cabe enfatizar que los votantes, o la mayoría de los votantes, son cristianos que pertenecen a iglesias pentecostales, iglesias metodistas, iglesias bautistas, arminianas, iglesias bautistas particulares. Y estas personas, el deseo que tienen pues es de que, pues una nueva reforma tendría que transformar estas iglesias. Y de alguna forma pues estas iglesias se mantienen en los puntos básicos de la ortodoxia cristiana. Entonces, el querer hacer una nueva reforma es de que se establezca una confesión, así como lo reconocieron los reformadores. Aquí estamos tratando de aludir a las implicaciones lógicas que debe de traer el hecho de que yo quiero una reforma. La implicación lógica es de que debes de abrazar una confesión. Debes apegarte a unos puntos que este movimiento considera como bíblicos. Y tú al apegarte a ellos, pues tú estás considerando que lo bíblico, lo correcto, y por ende, pues lo demás debe ser rechazado. Entonces una nueva reforma puede traer el hecho de que estas iglesias tengan que transformarse, que tengan que convertirse a cierta denominación. Algunos que abrazan este término de la nueva reforma, que es de lo que hemos hablado comúnmente en este canal, en esta página de Facebook, es de los que tienen el deseo de hacer una nueva reforma. Y algunos dicen que no, que se debe de hacer con la Confesión de Fe de 1689. Otros afirman que con la Confesión de Westminster, porque es más histórica, más reformada, etcétera, ¿no? Y hay otros que son más eclécticos, que no tienen en sí, una confesión, pero son eclécticos, toman de Lutero, toman de Calvino, toman de otros y pues forman una teología, como el caso del señor MacArthur, que que parece ser que es bautista, si no me equivoco. Pero pues es dispensacional, entonces ahí él está tomando de otro movimiento, de otras fuentes que no son reformadas. Entonces pues cada uno trabaja conforme a su modelo. Pero ¿qué tan viable es esto?
Y aquí es donde entra la pregunta, la pregunta principal de este punto. ¿Qué tan viable o qué tan importante es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia de dónde me congrego, a qué iglesia voy a asistir, dónde debo de estar, yo posicionado como cristiano. Si yo me quiero ir, debo mantenerme en esa iglesia porque me dicen que estoy equivocado en mi postura teológica. De hecho, hicimos un escrito por ahí y hubo varios comentarios de parte de diferentes posturas denominacionales sobre este punto de la libertad de conciencia. De hecho, hay un pequeño escrito de un hombre llamado, de hecho él era considerado, o él es, bueno, era, ya falleció, considerado puritano, pero más que nada viene hacia un contexto político. Se llama Desobediencia Civil, por Henry David Thoreau. Este hombre hizo un escrito acerca de la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia pues puede ser peligrosa. ¿En qué sentido? Pues puede ser peligrosa cuando intenta pues infringir, busca destruir lo que es la ortodoxia cristiana. Pero cuando se mantiene una postura diferente en algún concepto que tú sabes internamente, que tu conciencia te dice que si una persona lo cree, sigue siendo hermano. Ahí es donde uno debe de meditar y ver qué tan importante es la libertad de conciencia. El pastor, pues obviamente las convicciones cristianas pues no se venden, cada uno mantiene su postura religiosa. Entonces, el hecho de que yo tenga una postura y otra persona abrace una postura diferente dentro de mi iglesia, ¿qué tan viable es? El hecho de que se entienda por libertad de conciencia, pues probablemente es poder dejar que esa persona elija a qué confesión, a qué tradición se va a pegar. Porque si nosotros queremos, mostrarle o de alguna manera persuadirle o de alguna manera sus convicciones, dañarlo emocionalmente, pues ahí estamos cometiendo un error que puede llevarnos al daño moral, a lo que es esa falta de afecto y amor fraternal, que es muchas veces. Yo en este punto he hablado con algunas personas y he hablado acerca de la libertad de conciencia, y algunos argumentan en contra diciendo, pues es que no puedes, nosotros abrazamos una confesión, tú abrazas una confesión y esta confesión pues debe de ser abrazada como tal, no puede ser rechazada. Aquí es lo que creemos, tú puedes tener libertad de conciencia, pero pues no te vamos a permitir pues predicar o participar de los ministerios porque no tienes la misma doctrina que nosotros. Y creo que se está en su derecho, ya que pues si no tienes la doctrina de los obispos, de esa congregación, de esa iglesia, pues es lógico que no te van a permitir pues ser parte del ministerio. Así que las personas que tienen posiciones teológicas diferentes, por lo que deben de optar muchas veces es por irse a otras congregaciones que tengan esa flexibilidad o puedan apegarse más al pensamiento teológico que han abrazado algunos. Dice el texto, ¿qué se entiende por la libertad de conciencia? Es un punto básico y claro, entender que el hombre tiene libertad de tomar decisiones con base al conocimiento y convicciones. Yo pudiera decir, estás mal, estás equivocado, y buscar persuadirte. Sí, es válido hacerlo, claro está. Pero el problema es de que qué medios estoy utilizando. Estoy oprimiendo, estoy rechazando, estoy desechando, estoy calumniando para que esa persona entre a mis convicciones. Ahí es donde entra el problema. Estamos transgrediendo nuestro deseo de predicar una sana doctrina por el hecho de poder convertir a las personas a nuestra denominación o hacer un proselitismo. El problema radica cuando tú como pastor u obispo, buscas controlar las conciencias de las personas. No te das la oportunidad de considerar esto. Ya lo hablo desde un parámetro humano. Yo entiendo, están las convicciones. La persona, obviamente, de ese punto doctrinal entiende que lo que está hablando es palabra de Dios. Pero cuando entra en un diálogo se pueden llegar a muchas cosas porque tú cristiano, tú obispo, tú pastor, no conoces todas las cosas. No las conoces.
Es obvio que no conoces todo el panorama de la historia de la iglesia. Conoces lo que has leído en 2 o 3 libros. Conoces lo que ha predicado tu pastor desde el púlpito o los famosos predicadores, pero no tienes todo el panorama de lo que es la doctrina eclesiástica, la doctrina de la iglesia. No tenemos, me añado obviamente, no tenemos toda esa cosmovisión, no tenemos todos esos conceptos claros acerca de las confesiones y acerca de algunos puntos doctrinales. Entonces el problema radica cuando alguien busca controlar las conciencias. Tal vez esto es, como comento, bien intencionado. Tal vez esta persona busca de que creas la verdad, que creas lo más correcto. Pero en el mundo evangélico hay muchas denominaciones, hay muchas, confesiones eclesiásticas. No solamente son 2 o 3. Si usted ve la imagen, esa es una imagen de varias denominaciones, está en inglés, pero se pueden ver algunas que ahí están. Obviamente algunas de ellas pues entran en la ortodoxia cristiana porque abrazan muchos puntos que nos unen, pero hay cosas o conceptos teológicos que ellos no abrazan. Por ejemplo, un metodista no abraza, un metodista wesleyano no abraza una predestinación calvinista, abraza más bien una predestinación arminiana, y aún cabe enfatizar que dentro de esas doctrinas pues también hay diferentes posturas, diferentes puntos de vista en cuanto a las posturas teológicas. Cada cristiano optará por cuál tradición prefiera pegarse, por cuál tradición considera que es la más bíblica. Esto lleva tiempo de estudio, son demasiadas tradiciones. Muchos de ellos ni siquiera tienen tradiciones, muchos cristianos solamente... aquí voy a mencionar algo importante, porque acabo de mencionar una palabra que es muy rechazada en el mundo evangélico: tradiciones. De hecho, esta palabra tradición se entiende en la Biblia. En la Biblia se entiende como las enseñanzas de la doctrina apostólica. Esa es la palabra tradición. Pero cuando vamos a una confesión o vemos a un presbiteriano, de hecho vemos que hay una tradición implantada para esa denominación, apegada a la confesión de Westminster. Aunque bueno, acabo de enfatizar que hasta ha llegado a haber presbiterianos unicitarios. Ahí es donde ya vemos bastantes mezcolanzas en cuanto a la doctrina y la teología de muchas denominaciones. Así que el nombre no es garantía muchas veces de la tradición. Es cuando uno debe de introducirse a tal iglesia y ver si obviamente se apega a lo que los cánones, a lo que las confesiones dicen. Hablando de iglesias que son apegadas a la ortodoxia cristiana y obviamente apegadas a sus confesiones, porque hay iglesias que no tienen confesiones, o hay iglesias que han hecho confesiones y pues obviamente escriben aquello que consideran realmente importante. Entonces aquí una exhortación: que alguien no abrace tus puntos teológicos de segundo orden. Aquí es donde ya entramos en un problema, entramos en un problema porque algunos considerarán de primer orden, y me gustaría que lo pusieran en los comentarios. ¿Qué doctrina usted considera de segundo orden? ¿Qué doctrina usted considera que no afecta en cierto sentido? Porque toda doctrina de alguna manera influye en nuestra manera de proceder y actuar, pero no afecta la salvación, no afecta que el hecho de que yo vaya a ser condenado por creer esa doctrina, o sea un inconverso por creerla, o sea un hereje por creerla. Hay doctrinas de ese segundo orden, pero ahí también entramos en un problema, porque de hecho una iglesia católica, una iglesia ortodoxa, una iglesia aún luterana, apegada al tiempo de la Reforma, y presbiteriana apegada al tiempo de la Reforma, el sacramento de la Santa Cena del Señor no es para ellos, no es algo secundario. Para alguno dirá, bueno, no importa si tú crees que es presencial, si tú crees que es un memorial, si tú crees que hay una sustancia, una consubstanciación juntamente con la sustancia del pan y el vino, o una transubstanciación que se transforma literalmente, pero ahora sí que el material, que es el pan y el vino, sigue de lo mismo. Entonces, ahí alguno dirá, bueno, es doctrina de segundo orden, pero no, realmente hay iglesias que no te van a decir, no, esto no es de segundo orden, hermano. Esto es de primer orden, y ahí es donde difícilmente vamos a catalogar qué es de primer orden y qué es de segundo orden. Pero hay doctrinas que realmente sí son es lógico que sean de segundo orden. Va a haber muchos problemas en la cristiandad, es muy difícil que nos pongamos en consenso o en acuerdo en ese punto.
Pero el hecho de que alguien crea una doctrina milenial, que crea que el milenio ya está presente, que cuando venga el Señor se va a emitir el juicio, y otro tenga una postura premilenial, que crea que esos 1000 años son literales, yo creo que son doctrinas de segundo orden, porque no afectan la salvación. Y alguien puede pues considerarlas y entender que alguien si posturas no es un hereje, no es alguien que esté causando daño el hecho de creer este tipo de doctrina o de enseñanza que es escatológica, y la doctrina escatológica suele ser muy falible porque son hechos. De hecho, aún escuchando a un sacerdote católico, él mismo dice y afirma, y cabe enfatizar aquí el punto que él dice. Él decía que el libro del Apocalipsis obviamente no lo vamos a entender hasta que se presenten esos eventos. Y no solamente lo dice este sacerdote católico, lo dicen varias personas que han expuesto, presbiterianos, reformados, luteranos, acerca de lo que es la posición escatológica, de cómo van a ocurrir los eventos finales. Entonces, ahí están esas posturas de segundo orden. Pero también, vuelvo a mencionar, depende mucho de la denominación. Tal vez un pentecostal hablando con un metodista entiende que el hablar en lenguas tal vez sea algo de segundo orden. Alguien tal vez va a encenderse en celo. Es muy difícil ponerse en un consenso y un acuerdo. Pero si vamos a las confesiones, pues tal vez podamos ver que es de primer orden, de segundo orden y hasta de tercer orden. De hecho, no recuerdo el nombre de este autor, pero él dijo lo siguiente: los primeros concilios no son negociables porque hablan de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, hablan de la resurrección de entre los muertos, de doctrinas bastante importantes, de la expiación, de lo que fue la muerte de Cristo en la cruz. Pero ya las confesiones que le siguen pues pueden ser cuestionadas, y eso es importante. La opresión de la conciencia entra cuando por lo secundario tú, obispo o pastor, buscas hacer ver a esta persona que está mal y que su cristianismo es miserable. Ahí está el problema. El hecho de yo tener una confesión, veo a un cristiano de que no pertenece a mi confesión y denominación, y lo que hago con mis argumentos es mostrar a esta persona que es un ignorante y miserable cristiano que no tiene entrada, que no tiene entrada a la presencia de Dios. Ahí es un problema, hermano. Es un problema, y creo que ahí usted y yo debemos de ser muy, muy analíticos y sabios en cómo buscamos pues presentar nuestras posturas. Entonces el obispo busca hacer que esta persona se sienta miserable. La presión de conciencia entra cuando deseas controlar el matrimonio, las relaciones, la vida de tus congregantes. No hagas esto, no vayas a tal lado, no platiques con tal persona. Esas cosas, hermano, ya no entran en cuestiones de doctrina, ya entran en cuestiones de lógica. Que a ti te prohíban el hecho de platicar con alguien porque pues no es bien visto que platiques con tu amiga de años de la universidad en la iglesia. Por favor, hermanos, esas cosas son bastante básicas. Pero bueno, ahí es donde entra también el intelecto cristiano y la sabiduría que cada ser humano va obteniendo con los años. Todo lo expresado en este texto afirma que el hombre pues quiere abrazar lo que su confesión dice al pie de la letra, pero el punto es también mostrar ese lado humano. La libertad de conciencia muchas veces va atado a la ignorancia, y pues conforme a tu ignorancia pues hablas. Pero si tú instruyes, si tú enseñas, das oportunidad, das la inteligencia, transmites la inteligencia a la otra persona para que esta persona tome una decisión. Y sí, una decisión. No estoy hablando aquí de salvación, sino ya estoy hablando de alguien salvo, de alguien que es un cristiano, de alguien que tiene la fe puesta en Jesús. Pero tú ofreciéndole argumentos, pues esta persona pues sea convencida y obviamente crea que esta postura es la bíblica, es la correcta, que sí, que obviamente pues yo afirmo mi postura, pero pues también siendo honesto veo demasiadas posturas filosóficas, teológicas, y sé que pues también es muy osado afirmar cosas que no conocemos, cosas que no hemos leído, cosas que no entendemos. Ahí creo que cada cristiano, y es muy común por los líderes religiosos. ¿Qué tal? Saludos a José Bautista Sierra y a Samuel Esteban Hualca Soria, creo que así se dice tu nombre, hermano. Nunca lo había escuchado o leído.
Entonces, ahí está esa parte importante. Y tú puedes ver en canales de YouTube de cristianos famosos. Vamos a hablar ahora de la doctrina católica, o de la doctrina arminiana, o de la doctrina calvinista. Y tú los escuchas siendo de esa posición. ¿Y qué es lo que piensas? Oye, este hermano es un ignorante, no conoce mi postura. La está caricaturizando. Ya es cuando entra de las falacias lógicas, de hacer hombres de paja y todo esto. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar acerca de la transubstanciación y decir que los católicos creen que la carne literalmente se transforma y cambia radicalmente, pero debe ser un bistec y una carne, perdón, una carne y el vino en la sangre, así, verlo de manera pues literal, o sea, verlo, palparlo y ver también la materia. Pero no, un católico no cree así. Un católico cree que se transforma, pero sigue siendo la misma apariencia. Entonces, si yo afirmo algo así, diciendo que los católicos creen, como lo afirmé en el primer punto, de que realmente hay algo literal que se ve, pues también ahí yo estoy desconociendo la doctrina. Esto es un ejemplo nada más, es un ejemplo de lo que podemos decir, de que lo que es no conocer una doctrina y hablarla, y poder mencionar tantas cosas acerca de los íconos, imágenes, la iconoclastía y ese tipo de detalles que son cosas que podemos analizar y entender el punto principal de las doctrinas. Desde España, hermanos, ¿qué tal, José? Saludos desde México, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entonces ahí es donde vuelvo al tema. Y la libertad de conciencia, ¿qué tan viable es? Me gustaría entender primeramente qué es la libertad de conciencia. Bueno, la libertad de conciencia en un cristiano, ¿dónde aplica? Bueno, que a través del estudio, del conocimiento que este cristiano está teniendo. Hay doctrinas que el cristiano pues obviamente no va a rechazar, porque él sabe, él entiende que esas doctrinas son claves para el cristianismo ortodoxo: la resurrección de los muertos, la muerte de Cristo, el juicio venidero, el perdón de pecados. Todo esto es importante, y un cristiano que ya lo rechace y que diga, un ser humano por su libertad de conciencia quiera rechazarlas, pues bueno, no podemos hacer nada, porque este ser humano ha decidido, por sus afectos, por sus deseos, él mismo rechazar la ortodoxia cristiana. ¿Se convierte en un hereje? Sí, se convierte en un hereje, pero no podemos nosotros, su conciencia, atarla a cosas que no cree, que se vaya, que apostate del cristianismo. No podemos hacer más que orar por sus almas, como dicen varios cristianos. Oren por ellos, pídele al Señor que tenga misericordia, como el caso de Demas, que se fue amando más el mundo, y Pablo encarcelado, solo, pero el Señor no lo abandonó. En esos puntos entendemos pues que es importantísimo comprender que estas cosas ocurren. Pero cuando hablamos de cristianos, como en el caso de un cristiano nuevo pactual, digamos de esa forma, que no cree que la ley siga aplicando de la misma forma, cosa que un cristiano de la teología del pacto dice que sí, la ley de Dios, el Pentateuco, el día del Señor, el domingo, etcétera. Y dice José Bautista, algo que me parece interesante: existe una manipulación por parte de los líderes que sacan de contexto el bautismo del Espíritu Santo. Y no solamente eso, hermano. Aquí cabe mencionar que tú puedes tener una doctrina, vaya, ortodoxa, no sé qué doctrina abraces tú, pero una doctrina que reformada, probablemente una doctrina metodista. Y esto no es tanto de doctrina, hermano, esto es tanto de esta persona, de este cristiano, cómo actúa, cómo manipula a la gente. Porque yo he visto, lo he palpado de manera experiencial, que dentro de iglesias, no solamente, sino de otras denominaciones, hay una opresión de la conciencia. Está bien, no estás en acuerdo con la iglesia, pero es lo que creemos. ¿Quieres permanecer aquí o puedes irte sin ningún problema? A veces eso es tan fácil decirlo, pero no, al contrario. No, tú estás mal, estás equivocado, tu doctrina es incorrecta, y empiezan estas manipulaciones y ataques.
Entonces aquí podemos ver eso. Esto no es exclusivo de algún sector doctrinal, no. En todos los sectores doctrinales existe la opresión, el maltrato y diferentes cosas que podemos ver. Eres de la Reforma, eres presbiteriano, hermano. Entonces, esto es ya más bien experiencial. Yo puedo generalizar y decir que todos los reformados son excelentes cristianos, pero no es verdad. Igual de cualquier posición denominacional. La libertad de conciencia es permitir que el otro exponga, que el otro hable, que diga sus declaraciones. ¿Y con base a qué los dice? Si los dice con base a ignorancia, con base a desconocimiento teológico, pues bueno, tú como cristiano puedes corregirlo. Y si él sigue insistiendo, pues después de 2 o 3 exhortaciones, no hay más que hacer. Algunos que causan divisiones por sus opiniones, dice el apóstol Pablo, deséchalos, que prosigan, que sigan su camino. Pero ya cuando hablamos de hermanos en Cristo, de hermanos que pues están debatiendo puntos secundarios, como vengo viniendo hablando de lo que es la escatología, en ese sentido pues no creo que podemos tener un trato humano, un trato básico. La libertad de conciencia no significa que permitamos que nuestras convicciones menguen, sino que el otro cristiano manifieste sus convicciones y pueda expresarlas sin acallar su conciencia, ¿no? Digo, si es una herejía, pues bueno, de nada de trabajo debe de costarme a mí, como cristiano, pues exponer por qué motivo es una herejía. Pero aún ahí hay desconocimientos y a veces muchas personas piensan que herejía es hablar lenguas, herejía es creer el amilenialismo, herejía es creer, no sé, que el dispensacionalismo, pues en ese caso MacArthur es hereje. Trato de usar la lógica, una argumentación básica para entender que debemos de ser inteligentes, intelectuales en cómo debemos respetar la libertad de conciencia. La libertad de conciencia no significa que tú rechaces la ortodoxia cristiana, eso no significa que seas ambiguo con la ortodoxia cristiana, no, para nada eso no significa. Pero también tú debes de entender que pues hay muchísimas posiciones en el cristianismo y de alguna forma tú puedes hablar con este hermano y decir, hermano, esta posición no la abrazamos aquí. Pues tal vez te incomodes el hecho de estar, que nosotros estemos predicando. A veces el lado humano se olvida. Espero darme a entender con eso. Ya que es muy común esto, más de lo que parece. Es común que haya esas batallas pues de que nosotros buscamos como que pues que la gente abrace lo que nosotros, que piense como nosotros, que viva como nosotros, que camine como nosotros, que sienta como nosotros. Y yo creo que ese es el error, esa es la opresión de conciencia. La libertad de conciencia es de que debes de permitir que el otro ser humano llegue a esas conclusiones por él mismo, obviamente tú guiándolo, pero si él abraza otra postura diferente, pues bueno, ya no puedes hacer nada más. ¿Qué vas a hacer? Dice este hombre algo muy interesante que si se saca de contexto puede causar cierto daño. Y dice lo siguiente: el mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto. Dice esto lo siguiente, ¿no? Y ahorita lo voy a explicar. Puede, de hecho, ser herejía los primeros concilios ecuménicos, John. Aunque hay diferencias que pues no los abrazan. Hay gente que no abraza esos concilios ecuménicos, pero por desconocimiento. ¿Por qué los concilios ecuménicos son importantes, John? El hecho de que yo niegue que Cristo, Jesús, que yo dijera que son dos personas, que el Verbo de Dios y Cristo son dos personas o son dos entidades, pues eso ya es herejía, es una herejía obvia. En ese tiempo no era obvia, porque pues muchos abrazaban esos puntos, pero es una herejía obvia ahora, lo sabemos. No podemos decir que Cristo y el Verbo son dos personas, sino entendemos que es una sola persona, una sola entidad. De manera unida trabaja la divinidad y la humanidad. Y creo que los concilios ecuménicos, los primeros concilios ecuménicos, aunque no son perfectos, son base para la ortodoxia. Yo creo de alguna forma que el hecho de que alguien no abrace la ortodoxia cristiana, como es el caso de los testigos de Jehová, como es el caso de los unicitarios, pues realmente según los concilios y según la doctrina ortodoxa son herejes. El séptimo concilio ecuménico tiene partes importantes, aunque ya estamos hablando acerca del rechazo de los iconoclastas, que son aquellos que rechazan las imágenes. Igual a ese punto lo vamos a ver en este canal, acerca del séptimo concilio, que viene siendo un poco más polémico, si en realidad los protestantes abrazan el séptimo concilio, que se adoptó que las imágenes podían ser utilizadas, pero eso lo veremos
ahí en un tiempo que tenga oportunidad de poder hacer el concilio ecuménico, el séptimo concilio. Sí, la heterodoxia precisamente, John, significa lo que no es correcto, lo que no es derecho, lo que no está bien. Heterodoxia. Todo lo que es heterodoxia es herejía. Ortodoxia, de hecho esto, bueno, es un ejemplo bastante básico, bastante humano, pero cuando nosotros vamos con el odontólogo es porque este nos va a acomodar los dientes, nos va a poner derechos. Entonces, ortodoxia, ortopraxis, de hecho la ortopraxis significa el derecho a actuar cristiano, conforme a la ley de Dios. Entonces, la heterodoxia, el significado de heterodoxo es de que no eres parte de la ortodoxia cristiana y por consecuencia eres hereje. Un testigo de Jehová es hereje, un unicitario es hereje, pero el hecho de que yo les diga herejes no significa que vaya, que yo lo vaya a menospreciar o atacar. Al contrario, puedes tener, creo que, conversaciones teológicas y llegar a, pues, a la evangelización de estas personas que muy posiblemente no conozcan al Señor. Entonces, espero poderme explicar en ese punto. John, no sé si tengas alguna otra duda o comentario referente a ese punto. Entonces, volviendo al comentario de Henry David, dice lo siguiente: el mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto. El mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos, y esto es muy importante mencionarlo. Termino este punto y ahorita contesto lo que me comentó Luis Carlos. Este punto referente es, no estoy diciendo que los pastores o obispos no tengan que gobernar, porque tienen un gobierno y tienen que hacerlo, la escritura lo demanda. Pero el cristiano debe someterse automáticamente bajo esa autoridad, siempre y cuando la conducta de esos pastores se digna. Y pues este cristiano va a actuar en consecuencia a la ley de Dios, al conocimiento que va obteniendo. Puede fallar, pero va caminando, porque él no necesita ser oprimido de la conciencia para actuar como cristiano. Esto es que el cristiano, por su libre decisión y disposición, va a actuar en fe y en amor y por ende va a tener obras. Aunque Henry David, lo menciona en un contexto político, me agrada poner a hacer esta comparación porque también se da mucho este tipo de falta de libertad dentro de las iglesias. Dice Luis Carlos Lambare, en cuanto al liberalismo teológico, que abraza una hermenéutica deísta. Buena pregunta, Luis Carlos. Igual yo considero que voy a tratar ese tema en otro... En cuanto a un liberalismo teológico, pues bueno, ahí entra ya un problema en cuanto a una teología liberal, que precisamente ha abrido muchos campos en cuanto a una, como tú dices, una hermenéutica correcta deísta. El liberalismo teológico puede caer en varias cosas que realmente afectan la ortodoxia cristiana, como el hecho de negar la divinidad, la humanidad, y se empieza a rechazar consensos de tradiciones. Ahí es donde es importante lo que es la tradición de la iglesia. La teología liberal se ha encargado de rechazar y desechar todo aquello que no le parece tradicionalista. Ya va a tener una hermenéutica deísta, una hermenéutica, en el caso, una hermenéutica acerca del concepto correcto de la divinidad, cómo debemos de entenderlo. La teología liberal ha afectado demasiado sus puntos, donde ya realmente ya no se ve, ya no se conoce, ya no se sabe si esas personas realmente son cristianas. Ya se desconocen. Ya no se tiene un entendimiento claro de la hipostasis, de la unidad de Cristo, de lo que es la humanidad de Cristo, juntamente con su naturaleza divina. Ya no se tiene un concepto real acerca de las dos voluntades. De hecho, hay un concilio también ecuménico que trata el hecho de las dos voluntades, si realmente Cristo, un hombre, y Cristo, o sea, la humanidad de Cristo y la humanidad y la divinidad de Cristo realmente tenían la misma voluntad. Ahí son conceptos que también es importante entender desde una perspectiva cristiana ortodoxa, desde una tradición cristiana, porque vuelvo a enfatizar, la teología liberal lo que busca es apartarse de la tradición cristiana. Y desgraciadamente es algo que nos ha infiltrado a los latinoamericanos. Realmente es muy difícil que cada cristiano realmente tenga una tradición.
Dice José Bautista, abrazo la teología reformada, pero nací y me congrego en una pentecostal carismática. A falta de una reformada, acerca de mi ciudad, aconséjame, hermano. Y buen punto, mi hermano, y es un tema bastante complicado. No podemos, es muy difícil por el hecho de que a veces no hay iglesias conforme a nuestra tradición. Yo creo en este punto, hermano, que a veces, realmente lo voy a hablar desde mi postura, desde mi óptica. Ahí no lo estoy diciendo como una regla. Tal vez alguien lo escuche y puede decir, bueno, el hermano está equivocado y bueno, es válido. Pero desde mi óptica creo que podemos estar en una iglesia que tenga una enseñanza sana, aunque a veces algunas posturas dentro de esta misma iglesia no sean las correctas. También uno como cristiano debe ver la ortopraxis, si hay práctica cristiana, si hay devotos cristianos, si hay gente que ama al Señor en esa congregación y así servir. Pues lo más aconsejable sería, no sé en qué estado vivas o en qué país vivas, hermano, pero hay problemas en ese hecho de que pues no hay iglesias de ese corte dentro de ahí. De hecho, una plática con un hermano por medio de la página también comentaba acerca de que pues quería una iglesia vaya más apegada a su tradición y pues él no la encontraba. Entonces pues optó por abrazar otro tipo de denominación que se apegaba un poco más a la tradición que la abrazaba, perdón. Entonces José, lo más aconsejable obviamente pues es conseguir una iglesia conforme a tu tradición para que no tengas esos conflictos de que tu libertad de conciencia, ¿no? Tu libertad, tu conciencia diga, es que no, yo no creo esta postura teológica y me incomoda escuchar esto desde el púlpito. Entonces, creo que ahí es donde debes de ver que si eres capaz de poder permanecer en una iglesia que necesita apoyo, no sé si la necesite, o bien tengas que irte a una iglesia. Alguien te podría aconsejar, pues salte, vete, busca una iglesia reformada y es válido, pero también es válido quedarse por algún motivo o algún motivo correcto. Pero aquí lo más aconsejable es de que si estás teniendo conflictos en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza que se expone delante del púlpito, pues lo más y lo mejor por amor para que tampoco no afectes a aquellos que pues obviamente no van a cambiar de doctrina eclesiástica tan rápido, ¿no? Entonces ahí es donde ya tendrás que pues tomar la decisión de irte o quedarte. Entonces dice Luis Carlos, personalmente considero que un liberal teológico propiamente hablando y coherente con su filosofía no podemos considerarlo como cristiano. No, precisamente no, Luis, por el hecho que habíamos comentado que pues se salen ya de la tradición y la ortodoxia cristiana. Y ahí sí ya es complejo, demasiado complejo. Ya no podemos considerarlo un creyente, pero también tenemos que ser bien analíticos porque dentro de estos movimientos hay gente que se va apegando a la ortodoxia y debemos de ser muy serios cuando hablamos con alguien de esta posición. La alimentación es muy pobre, dice José. Si la alimentación, el alimento también es pobre, ahí también es algo que debes de considerar. Estás en todo el derecho de buscar una iglesia. Pero he aquí el problema, buscar esa iglesia. Hay que orar al Señor, porque el Señor es fiel y de alguna forma el Señor escucha nuestras oraciones. Definitivamente somos sus hijos, somos gente que deseamos servirle. Así que Dios en su gracia y soberanía puede guiarte a una iglesia cristiana, a una iglesia correcta, a una iglesia que mantenga al menos pues un alimento estable. Entonces, volviendo al punto, esperemos que encuentren una buena iglesia, eso sí es importantísimo. Y también que tengan pues el deseo, vaya, de que no haya un desánimo en esos puntos. Entonces, volviendo a este comentario de que el gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto, se refiere al hecho de que el hombre que ya entiende, el hombre que sabe, el hombre que comprende las reglas del reino, debe actuar libremente, debe actuar por su libertad, por su conciencia, sin ser oprimido, sin ser empujado, sin ser guiado de una manera hostil hacia ese conocimiento, ¿no? Debe de ser enseñado, debe de ser instruido, debe de ser exhortado, pero jamás debe de ser abusado en su conciencia. Eso es muy importante. Y es algo que quisiera enfatizar en este punto. Bueno, es solamente un tema, de hecho aún no lo he desarrollado completamente, pero estaremos hablando de la libertad de conciencia. ¿Hasta qué punto es aplicable? ¿Qué cristianos abrazaron la libertad de conciencia? ¿Quiénes se levantaron siendo cristianos a decir tenemos una libre conciencia?
en el hecho de que hubo muchas matanzas dentro por medio de la Iglesia Reformada y por medio de la Iglesia Católica. Bueno, muchas, tal vez es exageración, pero sí hubo muertes, obviamente. Hubo muertes por medio de que los que se consideraban herejes, pues los mataban, los destruían. Y aquí en este detalle, pues vamos a ver también, por ejemplo, Castelio, Erasmo de Notre Dame, que no son bien vistos, obviamente, por aquellos que abrazan las doctrinas o que la Reforma la tiene un movimiento alto. Pero ellos de alguna manera abogaron en contra y aún Melanchthon fue uno que fue el sucesor de Lutero, el cual también dijo, no podemos estar matando, que al principio él alabó de hecho esos hechos, cuando se le dio el asesinato en Ginebra a Miguel Servet, y ahí es donde ya Melanchthon después, cuando vio algunos escritos de Castelio y escuchó de él, dijo, bueno, es verdad, no se debe de matar, no se debe destruir a otras personas por el hecho de que no abracen cierta enseñanza. Entonces, también pues comentarles que vamos a hacer una pequeña reseña en audio acerca de un libro que hemos estado leyendo, que es parte de un expositor de la Iglesia Ortodoxa. De hecho, hice una encuesta por ahí. También me interesa conocer el pensamiento de varios de ustedes que le han dado like a la página, y es importante poder interactuar y poder pues conocer un poco más. Y esta encuesta decía qué tan importante es para un maestro pues vaya, leer otros libros diferentes a su posición teológica. ¿Qué tan importante es? El 10% de las personas dijo que era algo irrelevante, que de aproximadamente de 150 votos, que era algo irrelevante, que no era necesario, que no había necesidad de que un calvinista leyera libros arminianos, que no había necesidad de que un arminiano leyera libros calvinistas o católicos. Entonces, pero el 90% de los cristianos, al menos que han dado like a esta página, argumentan que es relevante, que es necesario. Y bueno, con base a eso, pues también a mí me gusta leer libros que creo que pueden dejarnos algo y aportarnos a nuestro conocimiento cristiano. Y uno de ellos es de un escritor, un conocido de un servidor, que obviamente tiene una postura diferente a mí porque pertenece a la Iglesia Ortodoxa, pero creo que su libro de alguna manera puede ayudarnos a entender, o a una exhortación que se llama Mero Conocimiento, del maestro, traductor y escritor Jorge Hostos, el cual estará haciendo una reseña de su libro, para que ustedes pues en una oportunidad puedan leerlo. Es una lectura recomendable, es una lectura grata, que creo que puede servirnos para pues controlar precisamente eso que estamos hablando, de ser opresores, de ser hostiles, de por nuestro sector doctrinal atacar de manera hostil a otras personas, cuando realmente, bueno, muchas veces creemos que es por la verdad, pero a veces es por nuestra brutez o estupidez, como dirían por ahí, disculpe la palabra, pero es la realidad. Bueno, agradezco su atención, hermanos. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Espero que aquellos que tengan la necesidad de encontrar una iglesia, espero en el Señor que en verdad la encuentren, porque es necesario congregarnos, es necesario recibir alimento, pero también recuerden que es necesario servir y dar nuestras vidas por las iglesias a donde vamos, porque muchas veces lo único que queremos es recibir, pero no queremos aportar, y eso también es un error. No sé si tengan algún comentario, hermanos, algún punto de vista. Esto sería todo por mi parte. Agradezco su amable atención y que Dios los bendiga.